¿Cómo llegaron a eso? Yo lo entiendo, Claudio, yo lo entiendo, pero al final del día pareciera un mal endémico. Sí, es un mal Es un endémico. mal endémico. A ver, tú Es creo que no se en el caso de nosotros, y bueno, y en todo el mundo, que es lo mismo que pasa, no se ha construido realmente un sistema de la democracia. ¿Por qué? Porque se manipulan esas cosas. Aquí estuvimos durante muchos años batallando para reconstruir nuestro sistema político y estaba pues encaminándose, a lo mejor de manera todavía muy pequeñita, hacia una construcción de la democracia. Ok. Sin embargo, pues ya vimos lo que pasó el sexenio pasado, que en en dos cachetadas se nos cayó todo, prácticamente, ¿no? Entonces, mientras la sociedad, como dice el doctor, mientras la sociedad no asuma su función, mientras no se plantee la necesidad de una participación verdadera en las cosas públicas en general, no solo en la política, mientras eso ocurra, los grupos de poder van a tener a su expensa todo lo necesario y todo el equipo y toda la maquinaria para manipular a una sociedad completa. No ni siquiera a una sociedad local, sino a una sociedad mundial. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que nosotros nos acostumbramos a ver que son los partidos los que tienen, porque así lo dice la ley, los que tienen la posibilidad de llegar al poder, etcétera, etcétera. Y entonces la mayor parte de la ciudadanía descansa y pensando que bueno, le tienen que exigir a un partido, pero realmente no es así. Realmente no es así, porque la propia Constitución lo dice, el partido o los candidatos son únicamente el instrumento para ocupar las posiciones de poder, pero el poder se tiene que ejercer para la necesidad de toda la sociedad. Entonces, ahorita tal vez nos está brincando esto y no lo entendemos, precisamente porque vivimos ante una sociedad ya manipulada. ¿Qué pasa en las elecciones? ¿Cómo vota la gente en las elecciones? ¿Conocen? Bueno, ahí vamos a ver en junio, ¿no? ¿Conocen a esos candidatos? Nadie los conoce, ni saben para qué es. Te voy a decir una cosa, tan grave está la cosa, y no estoy repitiendo en el mundo. En Japón, aquel que era descubierto o señalado como con una falta, era violación, era sonor que se iba por los suelos y terminaba haciendo el harakiri. Sí. ¿Cuántos han matado en los últimos 50 años en Japón? Poco. Ya no te enteras de que se matan. Ya no, digo, sí ha ocurrido casos, sí, pero cada vez con menor tendencia a que ocurran. El detalle es, ¿por qué razón? Porque el concepto del honor ha cambiado. Ya la cosa del dinero, el poder que tienen muchas gentes, antes era del emperador. Justifica muchas cosas. Justifica muchas cosas. Han cambiado, la sociedad japonesa sí ha cambiado mucho. Conserva muchas cosas buenas, desde luego, y esas deberían ser siempre alentadas. Y hay que reconocérselas, tiene una educación. Tú hablabas de Trump. Ve quiénes son los que gobiernan hoy con Trump. Puro bandido. Pero así, pero escogidos. No, pero además gente que tiene conflicto de interés porque trabaja porque se ha banalizado si hay el ejercicio del poder. Conflicto de poder comercio. Porque él ha buscado que sea ese tipo de gente. Gente que tiene... Por favor, Elon Musk está discutiendo temas de ahorro para las arcas estatales. Al mismo tiempo está viendo a ver por dónde va a ganar y va a meter ¿Qué contrato le va a dar? Ya dar? que hablaste de Trump, en el mismo sentido de la llamada democracia. La guerra que está ahorita en Ucrania, se supone que todos están contra los rusos, se supone, porque ellos son enemigos de la democracia y estos son amigos de la democracia. Sin embargo, ahora lo último que hizo Trump cuando llegó, ¿qué hizo? Pues cobrar. Es negocio. Les vale un cacahuate la gente que se muera. Y lo último que hizo es de irse. Ándale. Porque nunca negó ni su estrecha relación con Putin. Claro. Entonces ahí es negocio. Vamos a hacer negocio. Así es. Es negocio. No, o sea, no hay tal democracia, no hay defensa de nada. Pasa en este país hoy. Sí, pues te digo que se extrapola todo eso que comentamos a la sociedad mundial, no siquiera. Claro. Porque además, ¿cómo soportan los chinos o cómo soportan los rusos? Solo por dar dos ejemplos. O uno más, los árabes, los iraníes. Esos gobiernos que tienen autoritarios, peor que bueno, a lo mejor vamos para allá nosotros pronto. Sí. Pero bueno, esos muy autoritarios que tienen, ¿cómo los soportan? Han sido manipuladas esas sociedades. Claro. Oye, Freddy, perdóname, pero tú creo que de alguna manera eres un ejemplo de un político activista social
que en algún momento de su vida se dio cuenta de que no valía la pena ser militante de un partido. Ah, sí, claro, pues, por supuesto, por eso ya dejé de estar. ¿Qué te llevó a esa conclusión? Pues yo observé que en realidad ya se había prostituido el sentido del... Estoy hablando del partido donde yo estuve. Claro. No de los Ya demás. sabía, no tenía conozco. sombrero y todo. Sí. Ya se había prostituido el sentido de la misión política y social que se tenía en mi partido. Ya había visto, y ahí está yo viendo que eran cosas de intereses de grupos y de personas, sobre todo cuando la arribazón de priistas que hubo, ¿no? Pero que no nada tiene que ver, o sea, no es exactamente ese el problema, sino que ya de por sí en el propio seno de ese partido del que yo milité ya se habían mostrado indicios de descomposición, pues no creo decir moral, sino descomposición política. ¿Cuántos años tiene el PRD? Eso tiene como 90, 35 años. Y 35 años después desapareció el PRD. Sí, 35 O sea, años. pasado tanto O tiempo. sea, yo me voy del PRD precisamente porque observo todo eso y además en una buena ocasión que voy al Comité Ejecutivo Nacional, en este caso, que no sé cómo se llamaba, se estaba formando todavía el PRD, y un personaje con el que tuve amistad que provenía de los priistas, de la gente de Cuauhtémoc Cárdenas, abre su cajón y me muestra mi expediente. Mi expediente político. ¿Y ¿Dónde estuve? lo ¿Qué consiguió? hice? Bueno, venía de allá. me imagino. Venía de allá. Claro. Venía de allá, estábamos Porque todos infiltrados. teníamos un expediente. Estábamos infiltrados, el partido no estaba infiltrado. Y alguien les dio pero eso es lo de menos. ¿Con qué fines es eso? Pero eso es lo de menos. Quiere decir que ellos justamente tenían la misma actitud que los otros, ¿no? Claro. O sea, el partido al que combatíamos, que era el partido del Estado, como el partido de ahora, El partido espía de Ciudadanos. resulta que tenía la misma conducta que el partido nuestro, ¿no? Claro. Entonces, yo ahí dije, no, aquí pinto mi raya, yo creo que me equivoqué, y por eso ahora yo, pues ¿cómo podríamos decir? No me apunto en eso de la izquierda a la derecha, porque creo que no funcionó, ni nunca ha funcionado. Simplemente yo creo que muchos de nosotros hemos trabajado en la política y en otras cosas por razones de ética, por razones de convicción para mejorar este mundo en que nos tocó vivir. Independientemente del nombre que se nos quiera dar, la etiqueta que se nos quiera poner, pero yo la verdad es que no acepto esas etiquetas de izquierda y derecha porque francamente son una farsa. ¿Y tú sigues militando en el PAN? Sí. Digo, yo desde que te Pero conozco... no conozco de los expedientes secretos. Un Es día más, te lo me van a- quejo de que no existan. Sí, no, Porque es que a hoy sí impresionante, es impresionante, necesario. es vergonzoso el hecho de que no haya memoria. Sí, Que y en que muchos casos es indispensable. repitan gentes que de muy dudosos antecedentes. No aunque, son aunque- dudosos aunque los aunque en realidad tu currícula es tu currícula Sí, tu es tu vida, expediente, sí. debería ser tu Y expediente. debe ser público. Y digo, Digo, puedes contarlo. en todos todo lados, lo que si en haces. todos lados te lo piden. Claro. Para todo. Para Nada más recorto. Cuando si voy a trabajar para el gobierno o estoy buscando en la iniciativa privada. recorto mi currícula para hablar solo de lo que he trabajado privado. en el tema de privado o en el gobierno, En el gobierno. o en el partido. Si Claro. trato de hacer una cosa de partido, Sí. pues pongo todas las cosas. Hay he que hecho. diferenciarlo. Sí. Disminuyes en los demás temas. Claro, no tiene Digo, caso, no los niegas, no. pero los disminuyes. Así es, pero sí es para cuestiones de decidir cuando no se trata de que alguien va a buscar un cargo público vía electoralmente hablando, o sea, si va a ser por votación, pues, presenta su currículum a registrarse. Claro. Es deber del partido y de las comisiones correspondientes analizar si existe algún inconveniente, Algún impedimento. algún impedimento que pudiera ser, pero prácticamente se ha olvidado. Solo se cubren requisitos por cubrir. Nada más que yo te hago un pequeño paréntesis al respecto. Yo entiendo que las naturalezas de los partidos son diferentes. En el caso de nosotros era diferente porque nosotros proveníamos de una tendencia
semiclandestina Claro. o clandestina, Ajá. donde la vida de muchos compañeros, o sea, no era cosa de cargos. No. Nosotros vimos morir compañeros nuestros, jóvenes, que fueron torturados en los tiempos de la guerra sucia. Claro. Entonces, son dos cosas A diferentes. ver, estoy de acuerdo. A ver, ¿Eh? otra cosa es Por eso yo no estoy de acuerdo con mi expediente. expediente. No. El expediente político no, esa es otra que cosa. manejaba el CISEN, que manejaba ese tipo de... Es el que me mostraron. Es el que me mostraron. Claro. Qué lindo. Es el que me mostraron, por supuesto. Y la realidad No, es que... no el registro de partido. Digo, pero a mí en lo personal, si me muestran mi expediente, me voy a morir de risa porque... Voy a dar una copia de la chiva porque... De esto no me acordaba. Bueno, porque a ti Ah, no te por tocó Dios. vivir esa tragedia que estoy No, contando. claro. porque no Son estaba dos cosas asociado diferentes. a... Sí, nosotros estábamos en otra No, posición. Nuestra posición era otra. A mí en la Ciudad de México, un día mi madre llega asustada porque la habían pasado atropellada en la Calzada de Tlalpan. En esa época yo vivía en Chotepingo, Calzada de Tlalpan, casi con División del Norte. Y ella me dice que venía pensando cosas y que se siguió de largo y no se dio cuenta que estaba el alto. Y me dice que un muchacho la levanta, la toma en vilo y la cruza para que no la atropellaran. Y me dice, y me asusté. De repente, a los pocos días, la veo llorando y le digo, ¿qué te pasa? ¿Por qué lloras? Y me muestra el periódico. Tu foto. Este muchacho fue el que me salvó la vida. Velo, ha muerto. Era parte de la Liga 23 de septiembre. Era una buena persona. Son esas cosas. Qué casualidad. Sí. Son esas cosas que pasan que desmienten al régimen. ¿Estás de acuerdo? Así es. Que los acusaban de asesinos, de matanzas, y la madre me dice, bueno, pues como un asesino. Bueno, sí, pero pues tampoco es blanco y negro, o sea, Sí, no, en un no, solo no, plano. claro. El personaje en cuestión, obviamente hizo una muy buena acción en Claro. ese momento, porque le pareció lo correcto. Lo correcto hacerlo, Pero claro. también actuar dentro de esa liga, algunos lo veían correcto. Correcto, claro. Que sentía que Para era la otros única. lo veíamos mal. ¿Por qué? Porque afectaban a terceros. Sí, pero lo que pasa es que yo creo que hay que ponerse un poquito, un momentito en los Claro, zapatos del prójimo, claro. ¿no? Imagínate esa persona que dice, ya no tengo nada más que luchar, ya me cansé de luchar, ya me cansé de que eso mejore. No, y no mejora. Siento que la única vía que tengo es esta. Y se van por esa vía. ¿Y lo puedes censurar? No, porque tú no has pasado lo que pasó a esa persona. No, Tú no has vivido lo que pasó a esa pero persona. sí lo haces cuando te afecta de alguna manera Claro. en lo personal. No quiere decir que lo justifiques. Claro. Significa que lo entiendes. No. Es como los No, migrantes. La gente no sabe en qué condiciones vivía en su país ese señor. Yo que en lo fue personal, expulsado. En algún momento aplaudía las acciones de Genaro. En algún momento. Porque era mi temporada de estudiantil y ya sabes, el rollo con la de charras y demás. No que yo fuera de izquierda, no me identificaba propiamente. Te identificabas contra las injusticias. Exactamente. Y eso. Que es mi caso, ¿ah? Que Así me es. sigo Ese es identificando. el Yo tema, no, así yo es. no, yo no me he rajado. Me acuerdo. No. Hoy sí. Me acuerdo, mi No papá me tengo obligó partido. a quitar a un Cristo que tenía en la casa, un póster, ¿te acuerdas? De un Cristo, creo que es una imagen de revolucionario. Fuera de acá. El caso es que al final del día, aquí somos 3 personas que hemos vivido inmersos en la vida política del país y del Estado desde hace muchísimos años. Y creo que la frustración más grande es ver que lo que avanzamos, que era muy poco, hay que decirlo también, pues ya se perdió y ya se regresó. Y Se deshace. y deshace Sí, todo. todavía se puede reconstruir todo. Mira, yo recuerdo que las bondades del INE o del IFE, cuando empezó IFE, fue precisamente que habían grupos dentro de esa institución que se preocupaban por la capacitación de las personas, por Absolutamente enseñarte de las acuerdo. cuestiones del De civismo acuerdo, que de hemos Goldenberg perdido en y la todas esas sociedad. personas que se- Yo creo que son cosas que tenemos que retomar y volverlas Pero a mira, hacer, aún no en las tampoco- que no instituciones. nos gane, desde luego que José ya nos va a cortar el programa, pero que no nos gane el desánimo. No, claro. La decepción de lo que no puede. Con que no puede nos ocurrir. toque- Un paso atrás ni para tomar impulso, amigo. No, Exactamente. con que no nos- Y rendirse no está en mi boca. Que no nos toque Tampoco. rancho nada más. No, pues, Hay que aprender a hacer. nos vemos. Que no nos toque rancho. Buen día.